Vale. Y ya os puedo compartir la clase. Perdón el retraso. Perfecto. ¿Veis bien la presentación? Ya que estáis Sí conectados. se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias por confirmar. Pues nada, vamos por fin a empezar con la clase de factores externos implicados en el riesgo de cáncer infantil, ¿vale? Os he puesto un esquemita de la clase para que veáis un poco, os hagáis una idea de los puntos que vamos a ir tocando a lo largo de la clase. Para empezar, vamos a hablar de a qué factores externos vamos a estar haciendo referencia, cuáles son los estudios que los tratan de evaluar, que sería esta epidemiología y también la causalidad de estos estudios epidemiológicos, y luego vamos a dividir en tres partes diferentes los ejemplos de los factores asociados al cáncer pediátrico que vamos a ver en la clase, ¿vale? Por una parte, factores medioambientales, por otra, intervenciones médicas y cáncer pediátrico, y por último, factores durante el embarazo y los primeros años de vida. Y por último, algunos de los puntos claves, mi contacto por si tenéis alguna duda, aunque como estáis alguno conectado, si queréis preguntarme a lo largo de la clase, sin problema. Y por último, pues las fuentes que he utilizado para esta clase. Entonces, vamos a empezar con qué son los factores externos, a cuáles nos vamos a referir. Pues bien, vamos a estar haciendo referencia tanto a factores medioambientales como factores del comportamiento o conductuales que pueden influir en el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Vale? Bueno, esta serie de factores medioambientales se han estudiado a lo largo de los años, probablemente muchos los conocéis de sobra, como puede ser el tabaquismo, la exposición al sol, algunos factores de la dieta o algunas exposiciones a ciertas radiaciones, ¿no? La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, o la IARC, es una agencia que se ha dedicado a compilar, a reunir los estudios desde 1971 e identificar ciertas causas del cáncer en humanos que se pueden prevenir. Entonces han ido evaluando y actualizando unas listas, como podemos ver en la izquierda, esto es uno de los clásicos monográficos que van actualizando en función de la evidencia científica que se tiene en el momento de los agentes potencialmente carcinógenos. Y como podéis ver, existen diferentes grupos en función de esta evidencia científica que los apoya. En el grupo 1 estarían los carcinógenos como tal, hasta el grupo 3 que estarían clasificados como no carcinógenos. Bien, más en concreto, desde el grupo 1 al grupo 2 vemos que tienen una subclasificación y, como os he comentado, esta depende de la fuerza de la evidencia científica que se tengan para estos. Pero ¿cómo se evalúan? Pues bien, vamos a tener en cuenta tres puntos que van a ser súper básicos también para el resto de la clase, ¿vale? Para los ejemplos que os digo que vamos a ir viendo. Para empezar, evalúan estudios epidemiológicos sobre cáncer en humanos expuestos a la gente. Esto sería la evidencia científica de carcinogenicidad en humanos. En segundo lugar, tratan de evaluar los estudios experimentales sobre cáncer en animales de laboratorio tratados con el agente. Esto haría referencia a la evidencia científica de carcinogenicidad en animales experimentales. Y por último, y más importante, serían los estudios sobre si el agente posee algunas de las características clave reconocidas de los carcinógenos humanos, ¿vale? Que estaríamos haciendo en este caso referencia a la evidencia científica sobre los mecanismos de la carcinogénesis. Además, os quería enseñar también de esta misma agencia internacional la quinta edición que se ha publicado hace poco del Código Europeo contra el Cáncer. En este nos van a mostrar 14 formas de las que podemos prevenir el cáncer. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrarnos con distintos factores, entre ellos factores medioambientales, conductuales e intervenciones médicas, que es un poco la estructura en la que he querido organizar los ejemplos que vamos a ver más adelante. Vamos a verlos rápidamente, simplemente pues porque veáis que tienen relación con la exposición al tabaco, el sobrepeso, la actividad física o una dieta saludable, evitar también bebidas alcohólicas. En este séptimo punto nos encontramos la lactancia, que va a ser un punto muy importante y que vamos a ver más adelante, más en profundidad, porque es uno de los factores que se ha asociado a una disminución del riesgo de desarrollar cierto cáncer infantil, es decir, se ha propuesto como un factor protector, ¿vale? Contra el cáncer. También encontramos distintas exposiciones como al sol, a distintos agentes ocupacionales durante el trabajo, el gas radón y, como no, la contaminación en el aire.
Para terminar, nos hablan de las infecciones infecciones que causan cáncer y nos recomiendan, pues eso, vacunación y tratamiento en los casos en los que sea recomendable según las características de cada país. También nos hablan del tratamiento de reemplazamiento hormonal y por último nos hablan de programas de prevención de cáncer. Pero claro, aquí, una vez más, hace referencia a tipos de cáncer comunes en adultos. ¿Esto qué quiere decir? ¿También aplican estas recomendaciones al cáncer pediátrico o estos factores que hemos visto ambientales, factores externos, solamente tendrían una implicación en cáncer en adultos? Pues bien, para contestar a esta pregunta, primero quiero repasar muy rápidamente las diferencias entre cáncer infantil y cáncer en adultos. Como vemos en esta tabla, el cáncer infantil tiene una cantidad de mutaciones mucho menor y una menor inestabilidad genética, mientras que el cáncer en adultos sí que tiene mayor número de mutaciones e inestabilidad genética, ¿vale? No me quiero meter, no quiero profundizar en los factores genéticos porque sé que los vais a ver en profundidad en otras clases, pero quería recalcar este origen del cáncer en la interrelación entre los factores genéticos y los factores medioambientales. ¿Por qué? Pues porque esto suma una capa más entre las diferencias de cáncer infantil y cáncer en adultos, ya que, como es lógico, los adultos tienen un mayor tiempo de exposición a estos factores externos. Es por esto por lo que se dice que los factores medioambientales tienen un peso mayor en cáncer adulto, pero esto no significa que en el cáncer infantil, en el que inicialmente se supone que los factores genéticos tienen un mayor peso, los factores externos que encontramos no tengan una implicación. Pero aquí encontramos otra diferencia y es la menor incidencia de cáncer infantil, lo cual lo convierte en una enfermedad rara y dificulta el estudio de la implicación de estos factores externos. Entonces, bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo el estudio de esta influencia de factores externos en el cáncer infantil? Pues a partir del siguiente punto, con estudios epidemiológicos que, bueno, como ya sabéis la definición, pero la repito por si acaso para que quede claro y partir del mismo punto todos, es un estudio epidemiológico, una investigación científica que observa la frecuencia y la distribución de una enfermedad en una población. En nuestro caso nos vamos a centrar en el cáncer infantil para identificar factores de riesgo y planificar estrategias de salud pública. Bien, antes de pasar con los ejemplos, quiero hacer un disclaimer rápido y hablaros y recordaros que la correlación no implica causalidad. La mayoría de estos estudios epidemiológicos van a encontrar una asociación, pero no siempre que encontramos una asociación significa que este factor que se ha visto relacionado con el cáncer infantil sea la causa de segunda observación, que sería la enfermedad pediátrica, ¿no? Existe algunos de los estudios en los que sí se ha encontrado una evidencia del mecanismo biológico en el que se ha permitido establecer esta causalidad del factor de riesgo con el cáncer infantil. Pero en la mayoría, ya os digo así como resumen, la mayoría no tienen evidencia suficiente como para establecer esta causalidad. Y a lo largo de los diferentes estudios vamos a ver la diferente evidencia que encuentran, más fuerte o menos fuerte, pero por lo general vamos a estar hablando de asociaciones y relaciones, ¿vale? También hay que tener en cuenta que estas asociaciones y relaciones que se observan en los estudios epidemiológicos es el primer paso para establecer la causalidad y para descubrir causas del cáncer. Por lo tanto, es una forma de recalcar su importancia y sobre todo la importancia de mejorar los estudios epidemiológicos para que sean lo más significativos, lo más que se pueda sacar la mayor cantidad de información posible y que ésta sea lo más fiable posible, ¿no? ¿Y cómo vamos a mejorar estos estudios? Pues podemos empezar mejorando los registros, aumentar el número de casos va a ser algo clave y por último es estudiar el mecanismo biológico que está detrás de la razón por la que este factor puede estar asociado o no al cáncer infantil. En cuanto a la mejora de registros, quería poneros el ejemplo de la diferencia de la incidencia en este caso, de leucemia linfoblástica aguda. Como podemos ver, la incidencia en el hemisferio norte
global es mucho mayor que en el hemisferio sur, ¿vale? Esto puede deberse a la prevalencia de factores de riesgo distintos, como por ejemplo una mayor exposición a agentes contaminantes debido a la contaminación, pero también podríamos encontrarnos con un problema de capacidad de detección, en el que hay países con menores recursos a nivel sanitario que no podrían hacer esta detección de la misma forma que en otros países que tengan un mayor índice de desarrollo o mayor nivel de ingresos. De hecho, a la derecha os muestro una figura en la que se estiman los nuevos casos de leucemia linfoblástica aguda, de nuevo, para 2045. Si os fijáis, la mayoría de países tienden a reducir esta incidencia. Sin embargo, los países con un índice de desarrollo más bajo tienden a aumentar esta incidencia. ¿Esto qué puede ser? ¿Resultado de que aumente esa exposición a factores medioambientales relacionados con la vida moderna? ¿O es realmente que estamos viendo una capacidad de detección aumentada? Estábamos perdiéndonos casos, ¿no? Esto nos lleva a pensar que puede haber casos en los que se esté subestimando la incidencia de ciertas enfermedades. Y esto puede ser una fuente de sesgo muy importante para los estudios epidemiológicos y que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de toda la clase. Por ejemplo, otro sesgo puede darse en la recogida de datos. Este es un concepto que hablaba en una de sus últimas charlas Joachim Schuss, que es un epidemiólogo que tiene como 30 años de experiencia en relación con el cáncer infantil, estudiando diferentes estudios epidemiológicos, diferentes factores con la relación con cáncer infantil, y que lo que nos dice es que puede existir a la hora de recoger los datos en la secuencia, en las encuestas, perdón, que se llevan a cabo para establecer a qué factores de riesgo ha podido estar expuesta una población u otra, se puede ver un cambio en la estimación de estos agentes en familias con casos con cáncer versus familias que no han tenido un caso de cáncer. Un ejemplo de estos, para verlo más claro, él comentaba que, por ejemplo, si a una familia tú le preguntas si considera que su calle es una calle con contaminación, una calle contaminada, aquellas familias que han tenido un diagnóstico de cáncer infantil tienen mucha más probabilidad de contestar que sí que aquellas familias que no han tenido un diagnóstico y que por lo tanto a lo mejor no se registran los factores de la misma forma, no consideran ciertos factores. ¿Vale? Este sesgo también hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a ver al final de la clase en una tabla también de Joachim Schultz, que básicamente nos habla de que la mayoría de factores que se tienen en cuenta en las distintas encuestas van a tener este sesgo durante la recogida de datos. Como solución, ¿qué podemos hacer? Por una parte, aumentar el tiempo del estudio epidemiológico, mejorar la capacidad de detección, como comentábamos antes, y de nuevo aumentar el número de los casos de todos los estudios epidemiológicos, ¿vale? ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? Pues a través de consorcios internacionales. Aquí podéis ver dos grandes ejemplos, que son las dos claves de estudios que se han realizado a lo largo de los años y que son colaboraciones en las que se aunan estudios de distintos países de forma internacional, que son el CLIC y el I4C, que básicamente lo que han hecho es ir publicando a lo largo de estos años muchos estudios relacionando factores externos con el cáncer infantil, y muchos de ellos son los que vamos a ver a continuación como ejemplo. Es, por tanto, esencial colaborar para conseguir estos grandes números en una enfermedad tan rara, en una enfermedad que tiene una incidencia más baja. Y esto también, a modo de disclaimer, va a hacer que la mayoría de los estudios de los que vamos a hablar a continuación están realizados o se centran en la leucemia, debido, como ya sabéis, a que la leucemia es uno de los cánceres de los tumores infantiles más comunes en esta población pediátrica. Por último, ¿qué queremos hacer para terminar con los estudios epidemiológicos y establecer esta causa? Es encontrar el mecanismo biológico, ¿vale? Es explicar esta relación entre la exposición al del factor externo con el aumento o la disminución del riesgo de cáncer. ¿Cómo podemos conseguir esto? Promoviendo la investigación, promoviendo los estudios, aumentando el número de casos, todo lo que hemos visto a continuación, todo esto sumado con una investigación que se centre en ese mecanismo en concreto.
Os quería poner un ejemplo rápido que serían los estudios de epigenética. Probablemente ya sepáis, pero la epigenética son aquellos cambios, recordamos, en la estructura del ADN que no afectan a la secuencia como tal del ADN, pero que sí que afectan a la expresión génica y que se pueden heredar a través de distintas generaciones. ¿Vale? Estos cambios epigenéticos pueden verse influidos no solo por el envejecimiento, sino también por la exposición medioambiental, como os pongo aquí, factores de riesgo conductuales, como puede ser el tabaquismo y el estrés crónico. A día de hoy existen multitud de estudios que tratan de descifrar el mecanismo biológico por el cual la epigenética puede tener un factor, puede tener una implicación en el origen del cáncer infantil, ¿vale? Bueno, gracias a herramientas actuales que nos permiten determinar con mayor precisión estos cambios epigenéticos y cómo pueden estar influyendo el origen y la evolución del cáncer infantil, vamos a poder en un futuro también relacionar estas modificaciones epigenéticas debido a factores externos y su implicación a su vez en la evolución del cáncer infantil. Y todo esto con el objetivo en un futuro también de desarrollar estrategias preventivas que nos permitan, por una parte, disminuir la exposición a aquellos factores de riesgo que hemos visto que están asociados a un aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer pediátrico y, por otra parte, promover o publicitar, intentar que se sigan, como el Código Europeo contra el Cáncer nos hacía esas recomendaciones, promover aquellos factores que veamos que se han asociado a un menor riesgo de cáncer infantil. Muy bien, pues vamos a ver ahora los ejemplos de los que vamos a hablar. En primer lugar, factores medioambientales. Vamos a ver tanto radiación ionizante, no ionizante, el radón y otros agentes contaminantes. Para empezar, la radiación ionizante. Esta, a altas dosis, es el único factor causal que se ha demostrado a día de hoy que tiene una relación con un aumento en la incidencia de leucemia linfoblástica aguda, mieloide y mieloide crónica. ¿Vale? ¿Cómo se ha llevado a cabo este establecimiento de relación causal? Pues gracias a estudios en supervivientes de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima de 1945. ¿Vale? Este es el paper principal y aquí podéis ver la figura más importante del estudio en el que hacen un estudio de los casos excesivos de leucemia, de diferentes tipos de leucemia. Además, tienen la capacidad de dividir por subtipos de leucemia, tanto en supervivientes de 10 años como en supervivientes de 25 años. Y comparad este aumento de la incidencia de leucemia en el 1950, 5 años después de la bomba atómica, y en 1970. ¿Vale? Tanto para la edad de 10 años como para 25 años. Es por esto por lo que se ha establecido que este es un factor causal. Por otra parte, en 1997 se publicó este estudio en el que se observaba un aumento de la incidencia de cáncer tras la irradiación fetal, ¿vale? La exposición del feto a rayos X durante el embarazo. Sin embargo, más recientemente en esta revisión se ha estudiado de nuevo la exposición temprana a radiación ionizante y no se ha encontrado este efecto de la radiación prenatal. Lo que sí se ha encontrado es una evidencia postnatal tras la exposición a tomografía computerizada. ¿Vale? En concreto, esta tomografía computerizada a nivel de exposición postnatal sí se ha asociado a un aumento del riesgo de tumores. Aquí podéis ver en el caso de los tumores cerebrales, ¿vale? Estas serían las típicas gráficas que vamos a ver a lo largo de los estudios epidemiológicos, en el que se muestra el riesgo relativo, el exceso de riesgo relativo, que normalmente cuando está por encima de 1, en estos diferentes estudios que se hace el pool aquí abajo, ¿vale? Esta sería como la media, se observa que el riesgo está aumentado significativamente y también ocurre en este caso aumentado significativamente para la leucemia. ¿Vale? Esto que ha llevado pues, a tratar de reducir la radiación diagnóstica en esta población infantil. Se sabe igualmente que el beneficio del diagnóstico de este tipo de procedimientos es suficientemente importante como para ignorar el posible riesgo. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es optimizar la dosis que se da, no porque no se haya establecido
como factor de riesgo prenatal, vamos a tratar de tener la mayor dosis. Se va a intentar optimizar para que sea la menor posible. Y también hay que tener en cuenta que de forma natural la exposición a radiaciones ionizantes es baja. Entonces el efecto en la incidencia total va a ser poco significativo. En cuanto a las radiaciones no ionizantes, se han estudiado desde hace muchos años los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, ¿vale? Un ejemplo de esto serían las líneas de alta tensión, y la radiación ionizante que salían a partir de ellas. Y que tras estudios como estos que veis aquí, se han considerado, se han categorizado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que hablábamos al principio del todo, como potenciales carcinógenos en 2002. A partir de ese momento ha habido muchos estudios, por ejemplo, como podéis ver aquí, la distancia a una red de alta tensión, cuanto menos distancia hay a la red de alta tensión, mayor es la incidencia o el ratio de leucemia. Entonces, estos dos estudios sí que asocian los campos electromagnéticos al aumento del riesgo de leucemia y, sin embargo, existen otros en los que no se encuentra esta asociación, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que desde luego existe una falta de explicación biológica. En este consorcio, por ejemplo, nos hablaban de evidencia limitada tanto en humanos como en animales experimentales y la inexistencia de este mecanismo biológico. Por lo tanto, podemos concluir en cuanto a la radiación no ionizante que los datos epidemiológicos no son consistentes a día de hoy, no podemos sacar una conclusión clara. Además, los números actuales de casos implicados en estos estudios son bastante bajos y, por ejemplo, no permiten hacer una distinción entre subtipos de leucemia, como sí que veíamos que ocurría al principio del todo con el estudio de la radiación ionizante. Y lo que sí es que se han comenzado, existen a día de hoy muchos proyectos con animales experimentales en marcha para tratar de establecer esta relación causal y ver si esta exposición en animales sí que puede tener una relación con el aumento de cáncer infantil. Por otra parte, también se ha estudiado mucho el radón, ¿vale? Sin embargo, la exposición al gas radón a bajas dosis es complicado de estudiar, ¿vale? No se ha observado a día de hoy una relación clara. Por ejemplo, tenemos este estudio de Reino Unido en el que no encuentran evidencia suficiente para apoyar una concentración alta de radón con ningún tipo de cáncer infantil que trataban en esta publicación. Esto no quita que se haya considerado como posible carcinógeno y que se encuentre entre aquellas recomendaciones que hablábamos del Código Europeo para evitar, ¿vale? la exposición. No tiene una relación actual con el riesgo de cáncer infantil, ¿vale? Pero esto no significa, de nuevo, que queramos o que nos dé igual la exposición al radón. Simplemente a día de hoy no existe la evidencia biológica o la evidencia científica de la asociación en cuanto al cáncer infantil. Otros agentes en los que pasa un poco lo mismo que os estoy comentando es el consumo de tabaco y alcohol y la exposición a pintura. En estos estudios no se ha encontrado una relación clara entre la exposición a estos factores externos y la relación con ningún tipo de leucemia infantil que se ha estudiado, tampoco con la ocupación, o sea, la exposición ocupacional a pintura. Por tanto, no existe una relación con el riesgo de leucemia en estos estudios o según la evidencia reciente. Otros agentes como la exposición a pesticidas, sin embargo, sí que se ha relacionado en los últimos estudios con un aumento del riesgo de desarrollar leucemia, ¿vale? Estos dos estudios evalúan por una parte la exposición ocupacional a pesticidas y por otra la exposición en casa y concluyen que se debe limitar el uso de pesticidas en casa antes y durante el embarazo, ¿vale? Durante y tras el embarazo, perdón. Se debe limitar y como os intentaba hacer llegar la idea antes, sigue siendo recomendable evitar la exposición a otros agentes que hemos visto anteriormente, aunque a día de hoy no se haya establecido esta relación como en el caso de los pesticidas. Vamos a pasar ahora a hablar de intervenciones médicas.
¿A qué nos vamos a referir? Pues por una parte vamos a hablar de los tumores secundarios asociados al tratamiento con quimioterapia y por otra a estrategias preventivas para tumores asociados a infecciones y teorías que asocian las infecciones al desarrollo de cáncer infantil. En primer lugar, estos tumores secundarios asociados al tratamiento con quimioterapia. Desde 1997, como podemos ver en esta revisión de la etiología de la leucemia aguda de Mel Greaves, se define el tratamiento con quimioterapia con agentes quimiotóxicos como genotóxicos, como agentes que inducen roturas en las dos bandas del ADN, ¿vale? Y por tanto se establece que se puede atribuir a este efecto los tumores secundarios en pacientes que han sido tratados con quimioterapias intensivas debido a un cáncer primario infantil, ¿vale? Este tipo de tumores secundarios suelen ser neoplasias mieloides y el resultado no solo de las mutaciones inducidas por esta quimioterapia, sino también por un envejecimiento acelerado de las células madre hematopoyéticas, ¿vale? Esto lo podemos observar mejor en esta revisión de 2022, en el que vamos a observar el aumento de incidencia en supervivientes de cáncer pediátrico de las mutaciones en médula ósea, ¿vale? Comparado con una población normal que tendría una barrera mutacional mucho más baja. Se propone entonces este esquema de la exposición a quimioterapia que resulta en las neoplasias mieloides derivadas de la terapia como resultado no solo de estas mutaciones inducidas de las que hablábamos, sino por el aumento de la edad mutacional. Esto induciría una hematopoiesis clonal y derivaría en estos tumores secundarios. Este es otro esquema para que veáis este concepto representado de otra forma. La hematopoiesis clonal, que puede dar lugar a estas neoplasias mieloides, puede ocurrir por una parte de forma de novo y ser naturalmente seleccionada, o puede seleccionarse después del tratamiento con quimioterapia, ¿vale? Esta hematopoiesis clonal, que en este caso serían las células rojas, podría ser ya existente y podría seleccionarse a través de la quimioterapia y expandirse tras el tratamiento. Por otra parte, el propio tratamiento puede ser el que induzca las mutaciones que deriven en una hematopoiesis clonal que posteriormente también se amplificaría, se expandiría. Y por último, este estudio para que veáis otro ejemplo de diferentes tipos de tratamientos a lo largo de diferentes tumores infantiles, cómo existe una latencia entre el primer tumor diagnosticado, que podemos ver aquí en vertical, que sería el cuadradito, hasta el segundo tumor inducido por la presión de los compuestos de platinos con los que se tratan inicialmente, ¿vale? El tumor secundario sería el azul y aquí podéis, el circulito, ¿vale? Esta barrita gris representaría la latencia, que como podéis ver aquí en el gráfico de abajo es bastante baja. Por otra parte, os quería hablar un poco de las estrategias preventivas para tumores asociados a infecciones. Veíamos este punto en el código europeo en el que se recomienda que se vacune contra el virus de la hepatitis B y el papillomavirus, así como que se teste y se realice el tratamiento, se lleven a cabo los tratamientos existentes para diferentes tipos de agentes infecciosos, ¿vale? No solamente virus. De nuevo, estamos hablando de virus que tienen relación con cáncer en adultos. Entonces, ¿existe una asociación de infecciones con el cáncer infantil? Pues a lo largo de todos estos años se han hecho multitud de estudios y el resumen con el que quiero que os quedéis es que a día de hoy la evidencia es inconsistente. Estos estudios son inconsistentes sobre la asociación entre las infecciones por agentes concretos a la leucemia, ¿vale? Sin embargo, sí que hay unas hipótesis muy interesantes en cuanto a cómo se entrena el sistema inmune, ¿vale? Que las vamos a ver dentro de nada. Para empezar, este tipo de estudios que hablábamos ahora a lo mejor relaciona un único agente vírico y en algunos casos, este estudio por ejemplo es de 2017, sí se puede asociar a aumentos
significativos de la incidencia de leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, nunca se presentan con un papel único en la etiología de esta leucemia. Y esto en parte se debe a que existe una falta de la explicación biológica que relaciona en algunos de estos estudios, como os comentaba, las infecciones con el desarrollo de cáncer infantil. Pero esto sí que ha llevado a proponer distintas teorías sobre la infección como factor causal de la leucemia. Entonces, vamos a ver estas teorías, ¿no? Desde principios del siglo pasado se han estudiado y se ha propuesto esta infección que pueda tener una influencia porque, pues, debido principalmente a la distribución de la edad y el pico de la incidencia que coincide o es similar con el de las enfermedades infecciosas. Por otro lugar, también existe un registro de infecciones antes y durante la leucemia que nos hacen preguntarnos si estas infecciones pueden tener este efecto causal. Y por último, como os decía, casi todas las hipótesis que se han desarrollado en torno a este defecto en la preparación del sistema inmune previa a una infección se derivan o lo que hacen referencia es a una respuesta inmune anormal a infecciones comunes, ¿vale? Como posible parte en el mecanismo de la etiología de la enfermedad, ¿vale? Sería un estrés inmune que podría, como ejemplo, ser una exposición a la infección, sería la respuesta inmune alterada la que desencadenaría la enfermedad final. Pero vamos a ver los ejemplos concretos de las dos hipótesis más conocidas, ¿vale? Ambas, como os comentaba, hacen énfasis en el defecto de la preparación previa del sistema inmune y tienen que ver mucho con la hipótesis de la higiene que se ha relacionado con enfermedades como las alergias o la diabetes de tipo 1. ¿Vale? Por una parte, tenemos la mezcla de poblaciones de Killen. Esta nos habla de poblaciones aisladas de niños que están menos expuestos a agentes infecciosos y que tienen una mayor probabilidad de desarrollar leucemia cuando se exponen a patógenos nuevos. ¿Vale? Sin embargo, en esta hipótesis se habla o se establecen niveles de aislamiento que a nivel actual no son aplicables, ¿vale? Para hacer como de las infecciones un factor causal de las enfermedades o de la leucemia más en concreto. Por otra parte, tenemos la infección retardada de Graves, ¿vale? Esta nos habla de una ausencia de exposición a agentes infecciosos en los primeros años de la vida, ¿vale? Es esta la relación con la hipótesis de la higiene y la menor exposición a agentes infecciosos durante los primeros años de la vida. Esta menor exposición puede predisponer a respuestas patológicas, respuestas anormales tras una infección tardía, promoviendo la leucemia, ¿vale? Y pone en valor todo esto la importancia del entrenamiento y la memoria que adquiere el sistema inmune innato tras las primeras infecciones, lo cual se recoge en el concepto de inmunidad entrenada o infecciones tempranas protectoras. En este punto vamos a hacer un poco más de incidencia en la siguiente clase del lunes sobre el sistema inmune. Pero os quería mostrar este estudio en el que sí que se establece un aumento de riesgo de la leucemia en nacimientos durante la primavera o el verano, lo cual lo atribuyen a una exposición a virus como el de la gripe o virus respiratorios a los 9 o 12 meses de vida, cosa que no ocurre en aquellos casos en los que la exposición a estos mismos virus se realiza durante los primeros 3 meses de vida. ¿Vale? Es en este estudio en el que se propone una vez más que la exposición temprana a agentes infecciosos puede ser un factor protector contra la leucemia linfoblástica aguda. Pero, como ya os decía antes, no se ha descrito un agente infeccioso concreto, ¿vale? Se habla simplemente de esta exposición y de ese entrenamiento del sistema inmune y esa preparación que, de no ocurrir, podría predisponer de mayor forma al desarrollar la leucemia. Estas teorías sí que tienen una evidencia a día de hoy en modelos animales. Estos modelos animales, de los dos estudios que os muestro, tienen predisposición genética a desarrollar leucemia. ¿Por qué? Pues porque portan unas mutaciones como PAX5 o ATV6-1 que están asociados a síndromes hereditarios de leucemia linfoblástica aguda. Y estos modelos, cuando se exponen a infecciones comunes en un entorno convencional, desarrollan la enfermedad con unas características y sobre todo, y más importante, con una incidencia parecida a la de humanos.
¿vale? Sin embargo, cuando estos mismos modelos se mantienen durante toda la vida en un ambiente libre de patógenos, en un ambiente estéril, no desarrollan la enfermedad. ¿Vale? Sin embargo, y a pesar de estos estudios tan interesantes, falta por definir el proceso exacto de adquisición de alteraciones que desencadenan la leucemia después de este estrés inmune del que hablábamos, que podría ser una exposición a la infección. ¿Vale? Falta aún muchos estudios que hacer, pero todo esto va a tener a su vez relación con muchos de los factores que vamos a ver a continuación, durante el embarazo y durante los primeros años de la vida. ¿Vale? ¿Por qué nos centramos en este punto en concreto? Pues el origen prenatal de los distintos tipos de cáncer infantil ha centrado la investigación epidemiológica de factores de riesgo potenciales en el momento de la gestación y los primeros años de vida, como es lógico. ¿Qué ejemplos vamos a ver? Pues durante el embarazo vamos a hablar de la diabetes materna, el índice de masa corporal, el peso al nacer y el modo de parto. Empezamos con esta revisión que estudia no solo la diabetes materna de forma pregestacional y durante la gestación, durante el embarazo, y también el aumento o un elevado índice de masa corporal antes del embarazo. Y todos estos están relacionados con un aumento del riesgo, como podéis ver en la primera fila, con un aumento del riesgo de desarrollar leucemia, diabetes materna, pregestacional o gestacional y un alto índice de masa corporal, lo cual es bastante interesante. También se ha estudiado el alto peso al nacer y se ha asociado a un aumento del riesgo de leucemia. De nuevo vemos este tipo de gráficas y en la zona baja podemos estudiar, o sea, podemos ver el estudio que hacen respecto al alto peso al nacer, que se encontraría por encima de los 4 kilogramos, ¿vale? Y como podemos ver, se encuentra por debajo del 1, o sea, por encima del 1, perdón, este aumento del riesgo de cualquier tipo de leucemia. Y, sin embargo, el bajo peso al nacer, por debajo de los 2,5 kilos, se asociaría a un efecto protector contra la leucemia. Además, el grado de asociación parece variar según el subtipo de leucemia, ¿vale? Según otros estudios que también han estudiado diferencias en el peso al nacer. Y por último, también se han centrado los estudios epidemiológicos en el modo del parto. ¿Y por qué? Pues porque se sabe, y más aún recientemente, que existen grandes diferencias en las características que se adquieren en el microbioma del neonato en función de si este parto se realiza de forma vaginal o por cesárea. Sin embargo, en la revisión más reciente de este consorcio del que hablábamos al principio, no se ha establecido una relación clara entre la cesárea y el riesgo de leucemia, aunque sí existe un caso en el que se ha descrito que existe un aumento significativo del riesgo de leucemia, que es en el caso de cesáreas realizadas antes del momento programado del parto, ¿vale? Pero igualmente, como decíamos, esto es algo que tenemos que seguir estudiando. Y por último, tenemos este ejemplo que es la suplementación con ácido fólico y vitaminas durante o antes del embarazo. A la izquierda encontraríamos antes del embarazo, preconcepción, y a la derecha el embarazo. Y como podéis ver, es uno de los estudios con una relación más clara que asocia esta exposición a este factor externo, que sería la suplementación, con un riesgo reducido de desarrollar leucemia linfoblástica aguda infantil, ¿vale? Tanto lo que os comentaba antes como durante el embarazo, este aumento esta disminución del riesgo sería significativo. Pasando a los factores durante los primeros años de vida, se encuentran la lactancia, acudir a la guardería, los hermanos mayores y otros agentes de los que vamos a hablar. Empezamos con la lactancia, que ya hablábamos al principio de toda la clase, y es que se ha descrito que a partir de los 6 meses de vida, o sea, que la lactancia durante 6 meses o más meses, en negro o en blanco, se asocia a un menor riesgo significativamente de desarrollar leucemia. ¿Veis? Que el estimado siempre está por debajo del 1 y esto significa que se ha descrito un efecto protector de esta lactancia materna respecto a la leucemia, ¿vale? La lactancia además no solo va a aportar nutrientes, sino también anticuerpos y factores inmunosupresores que pueden preparar y pueden estimular el sistema inmune del neonato
para poder responder mejor a estas infecciones o a los estímulos que puede estar desencadenando aquellos tumores infantiles. Por otra parte, acudir a la guardería de forma temprana también se ha asociado con un riesgo reducido de desarrollar leucemia. Y de nuevo en este estudio nos mencionan la asociación entre la exposición temprana a infecciones comunes en la infancia con una relación con el riesgo disminuido de desarrollar leucemia. ¿Vale? Y entre estos ejemplos también el orden de nacimiento se ha tenido en cuenta para distintos estudios epidemiológicos. En este caso encontramos que los niños que son hijos únicos tienen un mayor riesgo de desarrollar leucemia que aquellos que tienen hermanos mayores. Y de hecho existe un efecto positivo en el incremento de la paridad con el efecto protector contra la leucemia linfoblástica aguda, el efecto protector de tener estos hermanos mayores contra la leucemia. Y por último, vamos a ver algunos otros agentes, como puede ser el contacto con animales, ¿vale? También se ha estudiado vivir en una granja, pero en este caso, en este estudio, el único factor que encontraba una disminución significativa del riesgo de leucemia era este contacto con animales, como podéis ver en esta gráfica. Entonces, lo que determinan es que el contacto regular con los animales durante la infancia más temprana está asociado inversamente con la ocurrencia de leucemia infantil y que es consistente de nuevo con la hipótesis de la infección retardada de Grips, ¿vale? Que define este efecto protector de una mayor exposición a agentes patológicos, agentes infecciosos, como sería mediante el contacto con los animales, ¿vale? Como os contaba, muchos de estos factores tienen que ver con esta mayor exposición. Al contrario, encontramos este otro estudio que lo que relaciona es la proximidad a zonas industriales y zonas urbanas con un aumento del riesgo de desarrollar leucemia. Este es un estudio que se lleva a cabo en España y podéis ver aquí en los puntitos rojos los casos de leucemia infantil y en esta gráfica de abajo las industrias. Entonces determinan que vivir en proximidad a estas zonas urbanas o industriales puede ser un factor de riesgo de desarrollar leucemia. Y por último, no se había establecido hasta el momento de este estudio una relación concreta de si la obesidad estaba relacionada con un aumento del riesgo de leucemia. Y en este estudio lo más curioso es que es el índice de masa corporal lo que está relacionado con un aumento del riesgo de leucemia. Es decir, no solamente la obesidad, considerada según el índice de masa corporal, está asociado a un aumento del riesgo de la leucemia infantil. En este caso, veríamos que es solo significativo para la leucemia linfoblástica aguda de tipo B, sino que también el bajo peso, underweight aquí en el cuadradito, también estaría asociado de forma significativa con el aumento de riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda. ¿Vale? Entonces, por último, como puntos clave que os quería comentar. Enseñaros esta tabla que yo creo que es súper útil, que es de la última charla del epidemiólogo que os comentaba al principio, que no solamente nos muestra los diferentes factores, la mayoría sí que los hemos visto a lo largo de la clase, otros no, como el tratamiento de fertilidad o ciertos químicos como el benceno o la cercanía a estaciones gasolineras, que también se ha estudiado, sino la ruta de exposición, la fuerza de la evidencia científica que se ha encontrado hasta ahora, la fuerza de la asociación entre este factor de riesgo y el cáncer infantil y la evidencia del sesgo, este sesgo del que hablábamos al principio, que puede estar en la recogida de datos y que sería como más probable que estuviese afectado o alterado en aquellas familias que tienen un diagnóstico respecto a las que no tienen un diagnóstico, el cómo se evalúa esa exposición a factores. Y que, como podéis ver, en la mayoría es bastante fuerte.
Encontramos por aquí otros ejemplos, como el ácido fólico materno, la mayoría de estos los hemos visto, el café, el té, la dieta o las bebidas azucaradas también se han tenido muy en cuenta para estos estudios, sobre todo durante el embarazo. Y por último, tenemos estos otros ejemplos en el que, por ejemplo, la edad parental existe cierta evidencia y sería uno de los pocos ejemplos en los que el sesgo es poco en cuanto al registro de los datos. Por último, una de las ideas que me gustaría que os llevarais a casa es la de factores causales versus factores asociados a cáncer infantil. Y es que hay muchos estudios en marcha a día de hoy que tratan de identificar algunos como factores causales, pero es complicado muchas veces cuando se trata de comportamientos aislar uno solo y determinar qué es ese y no otro, lo que está aumentando o disminuyendo el riesgo de cáncer, ¿vale? Lo más probable es que además muchos tengan efectos sinérgicos entre sí o que estén relacionados de alguna manera. Y estas serían las conclusiones, que si queréis pues las podemos leer, que es básicamente que el cáncer infantil a día de hoy no es prevenible, pero que existen estos factores externos que se están identificando y estudiando cada vez más que podrían ayudarnos a modular el riesgo de esta enfermedad. Los factores, la mayoría que se han estudiado, tienen una evidencia débil o inconsistente, pero la radiación ionizante, por ejemplo, es un caso en los que sí que se ha establecido esta relación causal y el mecanismo biológico, ¿vale? De nuevo, necesitamos un gran número de casos, lo cual se puede conseguir a través de cortes internacionales que reúnan grandes estudios en muchos países con muchos casos, ¿vale? Y entre estos estudios, la epigenética podría dar con la clave en la relación de estos factores externos en edades tempranas con la evolución del cáncer infantil. ¿Vale? Por otra parte, el sistema inmunitario y su estimulación de forma temprana parece también ser una de las claves que pueden tener un papel en el desarrollo de la leucemia, ¿vale? Y todo esto está relacionado con los ejemplos que veíamos como la guardería, tener hermanos o unas infecciones tempranas. También los factores durante el embarazo van a ser claves y son algunos de los que tienen una mayor asociación a día de hoy establecida. Y finalmente que algunos comportamientos y exposiciones tempranas pueden proteger, como la lactancia o la exposición temprana a patógenos comunes, que es la esperanza que tenemos que en un futuro esas estrategias preventivas puedan llevar a cabo recomendaciones y evitar aquellos factores, sobre todo en las personas que están genéticamente predispuestas a desarrollar este tipo de cáncer infantil. Si tenéis alguna duda y me queréis comentar ahora, sin problema, y si no, aquí tenéis mi correo electrónico y me podéis escribir también sin problema. Y solo por mostraros la mayoría de las fuentes que he utilizado, que son muchas, porque ya os decía, existe mucha cantidad de estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo a día de hoy. Y voy a dejar de compartir. A ver si soy capaz de salir de aquí. Vale. Pues eso, espero que os haya gustado la clase y lo que os decía, si tenéis alguna duda me podéis comentar ahora y si no me podéis escribir.